pues primeramente agradecer a todo el público que se conecta. Veo gente desde Argentina, Colombia, Ecuador, México, desde Colima, aquí en México, Colombia. Gracias Edgar, gracias Oscar, Cintia, Daniela, Juana, Silverio desde Lima. Pues qué padre tener a toda Latinoamérica unida y pues queriendo aprender. Hoy tengo de invitado a Rigoberto. Él es un experto en todo el tema de deshidratados y nos va a explicar un poquito pues, los beneficios de cómo conservar nuestras hortalizas, frutas y demás en esta técnica de deshidratar y sobre todo aprovechar la luz del sol, ¿no, Rigo? Y ser un poquito sustentable. Entonces, él nos va a estar hablando de cómo es un deshidratador solar, en qué nos ayuda, qué beneficios nos trae y qué se puede obtener de todo esto, ¿no? Entonces, pues para mí un placer tenerte, Rigo. Muchísimas gracias por todo tu apoyo, por tu tiempo. Y pues bueno, comenzamos. Ahora sí que todo el foro es tuyo y igual preséntate y te dejo. Entonces, muchísimas gracias y gracias a todos los que se están conectando. Muchas gracias, Alejandro, por la introducción. Muy complacido de estar aquí, de acompañarles. Espero este momento les haga ameno y desde luego aprendan algo importantísimo sobre el sol. Más allá que todos los días decir, qué sol hace, qué calor, pues bueno, ahora creo que podemos tener la posibilidad de replantear eso y en vez de casi maldecirlo, agradecer que todos los días lo tenemos ahí. Pues nada, yo soy Rigoberto, soy director de Sensontle. Tenemos el centro, digamos, de comando, de hechura, de hacer, de trabajar en Guadalajara, Jalisco, México. Y pues bueno, este proyecto de deshidratadores comenzó hace casi 13 años, hace casi 13 años, y para nosotros comenzó con una pequeña historia, un pequeño diplomado que tomamos sobre agricultura orgánica. Y pues bueno, lo ampliamos hacia la agroecología, que fue algo que nos encantó. Pero en ese paréntesis, en ese entramado, conocimos cómo es posible que esto llegue a nuestra casa. La historia, el entramado del alimento atrás de esto, que muchas veces está rota o está corta para los seres citadinos como nosotros. Pues bueno, fue descubrir cómo es que esto llega a nuestra casa. Entonces, un tema dentro de todo lo que vimos que nos atrapó fue la idea del alimento, tal cual, el desperdicio del alimento. Y solo fue para darnos cuenta que lo que ocurría en nuestros grandes centros de comercio, como los supermercados, como los mercados de abastos, que aquí en Guadalajara tenemos uno tremendamente grande, pues solo fue para darnos cuenta de que el desperdicio que ocurría ahí, el que tirabas, el que veía las frutas tiradas en la calle, pues solo era prácticamente la mitad de la historia. Nos dimos cuenta que antes de eso había otra historia que estaba corta, que no estaba dada para todos los citadinos, que ocurría en el campo. Entonces, pues fue prácticamente darnos cuenta de eso, ¿no? Que en el campo, a la hora de producirse alimento, a la hora de que todo el esfuerzo de la naturaleza, el saber campesino, lo que ustedes quieran, llámenlo la naturaleza, Dios, la creación, el milagro, el misterio, como quieran llamarlo, pues todo eso que ayuda a que esto sea posible, todo ese esfuerzo que se daba, que se da, que era para precisamente construir este alimento, pues se quedaba allá. Y es por algo que los seres humanos hemos construido con la idea de la perfección. Así como para los hombres y para las mujeres tenemos un canon de lo que es la belleza, lo que es la perfección, en altura, en complexión, en color de piel, todo lo que podríamos agregarle a eso, pues esos mismos parámetros se los hemos impuesto a los alimentos con la idea de la perfección. Entonces, si algo nos hemos dado cuenta y si nos volteamos a ver o al que tengamos al lado, si vamos al espejo, lo único que vamos a ver y la naturaleza no es nada distinta. Entonces, todos los alimentos que no logran ser perfectos, todo ese esfuerzo que implicó para producirse ese alimento se queda ahí, ¿no? Eso es la esencia de Sensontle principalmente.
darle una segunda oportunidad al alimento para precisamente todo ese esfuerzo que implicó para que sea esto posible no se vaya directamente a la basura. Entonces así fue como comenzó Sensontle tal cual. Y pues bueno, en ese andar tuvimos la idea de producir un deshidratador que nosotros venimos del entorno rural y era un deshidratador casi con una dinámica de invernadero. Allá en el campo ustedes se darán cuenta que un árbol no te da 1 kilo o 2, por ejemplo, de guayaba, te da cientos de kilos. Pues nuestro deshidratador cuando empezó todo este proyecto era un invernadero. Entonces lo que hicimos fue esa realidad, solo copiarla y pegarla a la ciudad, pero en este caso construyendo un pequeño equipo, que a ver si la cámara me da para hacerlo, que fue este. De hecho, con este modelo fue el que empezamos, completamente. Esto es nuestro modelo aliblanco para 600 gramos de alimento. Todo ese proyecto que antes era un invernadero completamente, pues, lo que hicimos fue, podría decirse, urbanizarlo, domesticarlo de una manera. Y sencillamente fue esto, fue darnos cuenta que solo aprovechando la energía que todos los días la naturaleza nos provee, es que nosotros podríamos darle un valor agregado al alimento, en este caso conservarlo. Y aquí quiero hacer un paréntesis súper importante porque hay que hablar definitivamente lo que hace 15 años era todo un misterio, era algo que no se le daba mucho enfoque, mucho foco, pues ahora sí lo es. Creo que ya está ya está muy dado este tema, la idea de las ecotecnologías, ya casi en las casas de interés social, de facto llevan un calentador solar, y pues este deshidratador solar de alimentos entra en ese término, es una ecotecnología doméstica. Y las ecotecnologías domésticas, al igual que lo que hace la naturaleza, tratan de imitar todo ese proceso, todo el proceso que implica aprovechar la energía que todos los días la naturaleza provee, ciclarlas, generar un proceso, se podría decir, un proceso, y en ese proceso con dos cualidades interesantes, no generar desperdicios y no generar toxicidad, y volver esa energía al mismo ciclo con estas dos características, sin generar desperdicios ni toxicidad. Esa energía, por decirlo algo en este caso, que sería la deshidratación, sería que esta energía que está aquí vuelva a nuestro cuerpo y se vuelva energía para andar. Entonces, las ecotecnologías en este caso ahorita ya están dándose. Ya ahorita no es posible poder concebir la humanidad sin este proceso que ahí va mejorándose, va creando diferentes alternativas, va permeando, va siendo la punta de lanza. Ya nos dimos cuenta que ahora sí que los recursos, estos fósiles, el petróleo se nos va a terminar, ya tiene una fecha de caducidad muy clara y ya nos dimos cuenta lo que el petróleo le puede hacer, en este caso el mercado, lo que nos puede hacer a la sociedad, ¿verdad? Entonces, en este caso, este es el parámetro, la ecotecnología va a darle un vuelco a la humanidad, una perspectiva. Y solo por mencionar, ahorita, sin querer queriendo, estamos llegando ya a 8,000 millones de personas, pues todavía ahorita, en este momento, todavía hay más de 1,000 millones de personas que solo conviven con las puras energías que la naturaleza les provee a diario. El sol se vuelve, en este caso, fibra, que puede ser una planta en que el animal come, nosotros comemos al animal, a la planta, y nosotros mismos nos volvemos a ciclar. Así es, todavía hay mucha gente que solo vive con las energías que la naturaleza les provee. Entonces, eso para nosotros fue un referente, ¿no? La idea de que nosotros solo aprovechando las energías de la naturaleza podríamos darle un valor agregado. Y es que nosotros en nuestro entorno, de donde nosotros provenimos, elaboramos una golosina que aquí la conocemos como ate o rollito de fruta, que fue como lo referente. Y pues bueno, antes nosotros
nuestra base para elaborar ese rollito de fruta, se podría decir, era a base de azúcar. Ese era nuestro conservador precisamente. Entonces nosotros, solo aprovechando la savia de la naturaleza a través de la deshidratación, fue que pudimos darle un vuelco, una forma de conservación, pero solo con las propias azúcares que tiene el alimento, sin adherirle ningún tipo de endulzante extra. Y pues bueno, para nosotros fue un milagro. Esta tecnología nosotros la fuimos construyendo, desde luego tienen ustedes que saber algo que pues este deshidratador no siempre fue así, y también tenemos otros modelos y tenemos otras propuestas, pero no siempre fue así, fue yéndose desde elaborarse precisamente con madera que era totalmente, cuando curan las maderas en este caso, que las dejan perfectas, pues toda esa pedacera que va sobrando, que va quedando ahí, pues nosotros les utilizamos para elaborar el deshidratador. Ahorita ya transitamos hacia otra propuesta de construcción y ahorita ya las hacemos con madera nueva, se podría decir, pero dándole siempre la posibilidad de que al final de la vida de este deshidratador esto se pueda compostear completamente. Entonces, pues esto ha sido algo grato que podamos compartir con todo el mundo, porque les estamos dando también la posibilidad de que puedan reconectarse con la naturaleza a través de esto, a través de elaborar deliciosas recetas y a través de volver a simplificar, que esto es algo súper fundamental, simplificar las tecnologías. Nos ha tocado ya vivir, a ustedes y a mí, vivir todo este momento de la tecnología donde parece tal cual inalcanzable. Y desde luego hasta cierta perspectiva lo es. Pero esto, sin querer queriendo, esto es tecnología, que solo aprovechando las energías de la naturaleza podemos generar un proceso. Y en este caso, sin generar toxicidad y sin generar desechos. ¿Cuál es el concepto, la idea de esto? Les planteaba hace un momento, darle una segunda oportunidad al alimento cuando los alimentos no son precisamente perfectos. Pero aquí algo que creo realmente determina que Sensontle es precisamente eso, evitar el desperdicio del alimento. Hace 8 años, 9 años, hicimos una audiovisual y en ese momento hicimos una pequeña investigación aquí en nuestro centro de consumo, nuestro mercado de abastos, el segundo más grande de todo México, solo para darnos cuenta que en ese momento se tiraban 4 cajas de tráiler de alimento perfectamente comestible. Entonces, 4 cajas de alimento perfectamente comestible, estoy hablando alrededor de 170 toneladas diarias. Y eso solo era lo que la organización del mercado de abastos podía contabilizar. O sea, que se tiraba muchísimo más alimento. Entonces, vuelvo, como les decía hace un momento, esa solo era la mitad de la historia, pero precisamente es eso. Es esa historia, esas 2 historias que no son tan alcanzables. En la primera circunstancia que les planteaba, donde nosotros los seres humanos buscamos la perfección en el alimento, si no está así, pues no lo quiero, ¿no? Donde buscamos la perfección, todavía para darnos cuenta que eso está mal, va a pasar muchísimos años. Darnos cuenta que la esclavitud ha estado mal, nos ha tomado muchísimos años darnos cuenta y aún no lo asumimos como tal. Para esta segunda idea de evitar tirar el alimento a basura, porque me quiero detener otro momento en los grandes centros de consumo, lo que vienen siendo los mercados de abastos, que yo agregaría en todos los supermercados, esos que comen a gran escala. Ahí se genera una segunda dinámica que es algo súper malo, que es lo que hace el mercado, y es la idea de la especulación, donde ellos definen el precio, simplemente especulando con cuánto va a valer el alimento el día de ahora. Eso, para empezar, nos da la idea de que el alimento, se produce suficiente alimento para todo el mundo, de hecho se produce el doble de alimento que la humanidad necesita, pero por las dinámicas de especulación es mejor, fíjense, y esto es algo terrible, para ellos les sale muchísimo más barato que venderlo a bajo precio. Fíjense entonces la idea es eso. Nosotros en esas 2 realidades planteo sobre la perfección y sobre el desperdicio del alimento a gran escala, no podemos hacer mucho,
porque es muy difícil volcar todo lo que la sociedad hace. La sociedad realmente, todos los procesos son extremadamente lentos y creo que no hemos aprendido de otra manera. Entonces, la idea es esa. En esas dos realidades no podemos hacer mucho, pero donde sí podemos hacer mucho es cuando este alimento ya llega a casa, cuando esto realmente ya está bajo mi cuidado, cuando voy al mercado, a la tiendita de la esquina, cuando voy al tianguis, a cualquier lugar donde yo tenga este alimento, o es más, hasta yo lo produzco, eso sería maravilloso. En ese momento, cuando ya llega a nuestra casa, ahí la incidencia de nosotros ya puede cambiar, porque nosotros directamente ya le podemos dar un vuelco. Y si no puede ser posible, si esto ya está a punto de echársenos a perder, si ya no tiene vuelta de hoja porque ya tiene hongo, está demasiado mancillado, bueno, en este caso, si no tenemos un compostero para ciclarlo y volverlo tierra, tenga la posibilidad de antes de eso, desde luego, haberlo deshidratado. Y es para eso es lo que existe el deshidratador solar de alimentos, para darle una segunda oportunidad al alimento y evitar el desperdicio. Roxana Galán pregunta que si tienen las mismas propiedades los alimentos deshidratados. A los frescos, me imagino que... Hola, Roxana. Mira, la idea es que sí. Te voy a hablar de ese proceso de deshidratación. Lo que pasa aquí es que el sol penetra, aumenta la temperatura y empieza a sacar en forma de vapor el agua de los alimentos. Es que jamás el deshidratador va a alcanzar más de 45 grados de temperatura. Entonces se podría decir que el alimento, y no se podría decir, es tal cual hecho, el alimento lo único que le ocurre es que el agua se va. El alimento en ningún momento está siendo procesada, está siendo cocinada, lo único que está pasando es que el agua se va, el agua del alimento. Entonces todos los nutrientes se quedan perfectamente. ¿Y cómo les demuestro? A la hora de probar esto. Cuando ustedes prueban esto, nosotros venimos equipados con el sentido del gusto y siendo naturales sabores y aromas y color, se traducen nutrientes. Y aquí están todos. Ana Laura Castillo dice, muy buenas tardes, antes que nada, muchas gracias por transmitir este tipo de conocimiento. Yo estoy fabricando un deshidratador en mi casa, sin embargo, tengo muchas dudas sobre qué material puedo utilizar, que estará en contacto con los alimentos, qué tipo de malla o tela me recomiendan. Fantástico. Mira, nosotros utilizamos malla de plástico, en este caso, con algo fundamental. Los deshidratadores tienen una característica superesencial que aunque utilicen plástico, en este caso, siendo con estas dinámicas, jamás va a alcanzar más de 45 grados de temperatura, entonces jamás tendrías problemas con dioxinas. Aunque esté tu alimento tocando directamente aquí la malla, pues jamás va a tener ningún problema por eso. Yo te recomendaría siempre utilizar madera. Si utilizas metal, vas a llevar a más altas temperaturas tu deshidratador y el alimento va a perder principalmente nutrientes. Valeria Sánchez pregunta, ¿cuánto tiempo extra de vida tienen los alimentos deshidratados? Cuando tú los deshidratas, tal cual esto, lo llevas a una bolsita de cartón, una bolsita de tela, lo tienes en la oscuridad y en un lugar seco. Tenemos alimento, nosotros que procesamos guayaba, tenemos guayaba de hace 7 años. 7 años. Así como lo es para las semillas, los granos, pues entran en una equivalencia. Los alimentos quedan en un letargo prácticamente que evita que se descompongan. Y esto es porque la humedad está reducida a un porcentaje promedio de 3%. Entonces evita, ya saben que el agua es lo que ayuda a que los gérmenes, bacterias proliferen, pues ayuda ese stand de 3% de humedad a que proliferen los hongos, en este caso, bacterias, microbios. ¿Cuánto tiempo tardan en deshidratarse los alimentos? Dicen Vanessa Tizoy. Vanessa, un placer. Nosotros segmentamos los alimentos en 2 aspectos. Esta diferencia no existe realmente, pero nosotros lo hacemos así tal claro para poder diferenciarlos. Alimentos más agua, alimentos más fibra. Esta diferencia no existe y te voy a platicar por qué, pero para algunos alimentos es más evidente. La idea es porque estos alimentos, por ejemplo, los que son más fibras, si ustedes los ponen a deshidratar, por ejemplo, ponen 1 kilo de alimento, 1000 gramos, al final del proceso, los más fibra, fíjense, les va a quedar aproximadamente el 30% por promedio de peso. De 1000 gramos va a bajar a 300 gramos. Estos alimentos más fibra te están tardando aproximadamente en una rebanada
de medio centímetro tardan aproximadamente 13 horas de sol. Nosotros en la idea de nuestro taller presencial y en línea, nosotros hablamos de horas de sol, no hablamos de días de sol. Y precisamente porque los días, la cantidad de horas de sol, incluso en el lugar donde ustedes viven, donde todos ustedes, va a ser muchísimo, muy distinto. Ahorita, por ejemplo, que vamos ya en tránsito a los días largos del año, ahorita estamos teniendo aquí alrededor de 11 horas de sol promedio al día. Entonces, por ejemplo, a alguien que esté viviendo allá para el norte, ya estén llegando las nubes y todo eso, por ejemplo, ahorita van a empezar a tener 9 horas de sol promedio. Entonces, no hablamos de días de deshidratación, hablamos de horas de sol. Los alimentos de fibra tardan aproximadamente 13 horas de sol y los alimentos más agua tardan alrededor de 18 horas de sol. Ok, ahí voy. Dice, Carlos Ardón. Hola, Carlos. Menciona si existe algún plano o manual de cómo hacer la deshidratadora, me imagino que quiere decir. Saludos y gracias. Sí, de hecho nosotros tenemos taller en línea para que ustedes lo construyan y si ustedes viven en México, nosotros les enviamos todo lo necesario para que ustedes construyan precisamente este modelo. Es el modelo más chiquito que tenemos, pero desde luego funciona para una familia. Sí, pues pueden contactarnos y sí tenemos esa alternativa para que ustedes lo construyan desde cero. Les enviamos materiales y herramientas en este caso. Bueno, y también hay en el internet planos genéricos de sí, por supuesto, hay cientos de modelos en este caso. Sí. Valeria Sánchez dice, ¿por qué resulta más económico que venderla a bajo costo? No sé si se refería de cuando decías de que la tiran. Sí, porque para vender las cosas necesitas primero tener un stand donde colocarlo y pagarle a quien lo va a vender. Te genera un espacio que te va a implicar tenerlo ahí. Entonces, un espacio, por ejemplo, en Walmart cuesta, ¿no? Entonces, es más barato, mejor lo tiro a la basura, me deshago fácilmente de él, que ojo, eso es externalizar costos, porque ellos lo tienen a la basura y el Estado o los ciudadanos pagamos todo lo que implica eso. Pero es más fácil tirar a la basura que pagar un trabajador, que pagar un espacio, que tener un lugar para que lo puedan vender. Es más difícil, más costoso. Laura Bando pregunta, ¿se pueden deshidratar todas las frutas y verduras? Todas las frutas, hierbas, hojas, flores, hongos, quesos, carne, prácticamente cualquier clase de alimento. Déjense en cuenta que este fue la primer forma de conservación. Quiero suponer que sí, ojalá no me equivoque, pero esta fue la primer forma de conservación del alimento, la congelación en algunos lugares. Pero con este sistema de conservación que fue el sol, fue la primera forma de darle la posibilidad de conservarse durante muchísimo tiempo. Blanca Barragán pregunta, ¿los que parecen cristales son paneles solares o qué son? No sé si quiso decir paneles solares o si te refieres a la fruta cristalizada, Blanca. ¿Cuál de las dos cosas quisiste decir? Si nos ayudas más a ver. Me ayudaría, pero ahí les va. En esta idea de la deshidratación es un buen punto para entrar en ello. En este rollo de la deshidratación, casi yo creo que eso está en cualquier lugar. Hay diferentes formas de decir o que nos han convencido de vendernos los alimentos deshidratados. Y algunos, dense cuenta que son cristalizados, que son prácticamente deshidratados a base de azúcar. Otros son horneados. Los horneados están hechos a base de hornos, base resistencias eléctricas o de gas, pero con la peculiaridad que son a más de 120 grados de temperatura, que lo único que hace es matar el nutriente. No les mienten porque sí les dicen deshidratación, porque no tienen agua, o sea, juegan con la etimología, pero la forma en que son deshidratadas es la que no es saludable, de hecho. Bueno, que deshidratar la fruta incrementa sus niveles de azúcar, ¿es cierto? Por supuesto que no, eso no puede pasar, o sea, no puede llegar un azúcar externa y vámonos, me voy a incrementar. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Lo único que pasa es que, vamos a decirlo así, de manera subjetiva,
que el alimento tiene una cierta cantidad de agua y tiene una cierta cantidad de azúcares. Entonces, cuando tú lo estás deshidratando, el agua se fuga, el agua se va y lo que queda son los azúcares. Pero ojo, son los mismos azúcares, por mencionarlo de una manera, el distractor que era el agua, se va. Pero puede ser también que esté hablando de los cristalizados, que decías hace rato que se confunden. Los cristalizados, no sé si quieres decir Sí, cómo se hacen. claro, los cristalizados esencialmente, dense cuenta, hacemos una rebanada, rebanamos los kiwis, dense cuenta, es algo pues, súper fuerte. Rebanamos los kiwis y se meten a una centrifugadora con azúcar. Ya que están totalmente inflados de azúcar, cristalizados precisamente, se sacan y listo. Pero lo único que están probando ahí precisamente es una bomba de azúcar para su cuerpo. Es lo único que es. Y he visto mucha gente en lugares de semillas donde, porque están preguntando mucho. Nosotros tenemos 3 tipos de mallas protagonistas en todos nuestros deshidratadores. Algunos los reorientamos más hacia unas dinámicas, pero tenemos, por ejemplo, la malla plástica, que es la más común. Pero dense cuenta de algo, y eso es algo fundamental que les tiene que quedar muy, muy claro. En los bastidores que nosotros usamos es de malla plástica, pero el plástico en este caso, esta clase de plástico precisa, aunque no tenga fuego directo, necesita más de 147 grados de temperatura para empezar a soltar cualquier forma de dioxina. Son los gases que puede soltar de esto. Entonces su deshidratador jamás va a alcanzar esa temperatura, ni siquiera se va a llegar a la cuarta parte. Y bueno, esa es la seguridad que les damos precisamente, que puede evitar que pueda soltar cualquier tipo de plástico. Tenemos otro que es acero inoxidable, grado alimenticio, también tenemos ese acero y eso definitivamente ya totalmente está probado que no suelta ningún tipo de dioxina. Y tenemos la última que es a base de fibra, nosotros usamos ratán. Es una fibra natural y también esa la reorientamos un poquitito más hacia las flores, plantas y hierbas. Pero no van a tener ningún problema. No hay posibilidad de que suelten dioxinas. Eso es algo bien importante. La exposición directa del alimento a la radiación del sol no afecta las propiedades de los alimentos, te pregunta Oscar Rodríguez. Por supuesto que no les compone lo mismo que nos pasa a nosotros. Nos han enseñado muchísimo esa dinámica de que, y eso fue algo que primero nos lo inculcaron hacia nosotros los seres humanos, que si nos exponíamos al sol, con sus ciertos paréntesis, desde luego, nuestra genética cambia, nos empezamos a envenenar la sangre, las células empiezan a intoxicar porque nos radiamos prácticamente. Eso no es del todo cierto. El alimento, al igual que nosotros, tiene una protección natural hacia el sol. No hay por qué, siendo sol natural, siendo una forma natural, no tiene por qué cambiar la estructura del alimento a nivel celular. No, eso no es posible. Bueno, podemos hablar también de los paréntesis, de que sí existen tipos de deshidratación, que son los que tú manejas, la directa y la indirecta, y los tipos de alimentos que sí pueden estar expuestos directamente al sol y los que no. Sí, ¿sabes qué más? Lo que más puede pasar es que ciertos alimentos, y en esto me faltó de qué se puede deshidratar, que les dije, frutas, verduras, hierbas, hojas, flores, hongos, quesos, en todo eso, aquí lo que puede pasar más bien es oxidación. En la oxidación sí, hay alimentos, por ejemplo, el coco y el aguacate, donde prepondera muchísimo el aceite. Ahí sí pasa más fácil que el alimento se vaya a oxidar, que los azúcares mismos, que el aceite en este caso tienda a oxidarse más fácilmente. Más que cambiar celularmente, más que la radiación, más bien es la oxidación. Eso sería. Los que no se pueden deshidratar serían los alimentos verdes, por la clorofila, y los que necesitamos el bioactivo para un medicamento como homeopatía. Dense cuenta de algo, cuando ustedes van a requerir de alguna planta, por ejemplo la manzanilla para un dolor de barriga, pues ahí lo que podemos hacer nosotros es deshidratarlo directamente en sombra. Es muy parecido a lo que pasa aquí con las flores. Estas se deshidrataron en sombra. Hay algunas que sí es mejor deshidratarlos en sombra, lo que puede ser como la alga espirulina, el pasto de trigo, la stevia, que donde prepondera específicamente la clorofila, ese activo que se logró a través de la fotosíntesis de la clorofila, para evitar que se vaya,
igual aquí los colores, es mejor que se deshidraten en sombra, que no estén a sol directo. Ana Cruz y Cintia Gómez tienen una pregunta similar. ¿Cuánto tiempo requiere hacerlo? ¿Y qué pasa si en mi provincia no siempre tenemos sol? Miren, aquí, por ejemplo, les voy a plantear lo que pasa aquí en nosotros México lo dividimos en tres zonas. El norte, donde tienen aproximadamente 310 días de sol al año, ahí sí no hay ningún problema. El centro del país, donde tenemos 250 días de sol al año, que son los que podemos utilizar para deshidratar. En el resto del centro de la Ciudad de México para abajo, casi están teniendo alrededor de 150 días de sol al año. Esta es una ecotecnología, definitivamente funciona con el sol y el aire. Y solo se utiliza cuando la podamos utilizar definitivamente. Si tenemos muy poquitas horas de sol al día o si llueve mucho, esta tecnología no se vuelve tan posible. Eso sería fuerte. Mariana Torres pregunta, ¿cómo te das cuenta cuando ya está el alimento para consumir? Listo. Mira, esto es algo fundamental. Nosotros lo vemos aquí, por ejemplo, a ver si visualmente y puede ser posible palparlo. El alimento tangiblemente ya está seco. Pueden ser crocantes, pero es una sensación más por experiencia. Está táctil. En los talleres presenciales que aquí tenemos, les enseñamos que los toquen, que los prueben precisamente. Quizás para ustedes no vaya a ser tan simple identificarlo, pero la deshidratación es totalmente tangible y visual. Mira. Más arriba. Josefina López Reyes pregunta, ¿qué alimentos no se pueden deshidratar? En este caso, aceite, donde prepondera el aceite, como el coco fresco tal cual, y el aguacate, porque preponderan muchísimo aceite y solo van a tender a oxidarse. No funciona. Berenice Cárdenas dice, en Sinaloa alcanzamos temperaturas de más de 45 grados. ¿Qué recomiendan en este caso? ¿Pongo menos tiempo el alimento? Sí, puede ser que lo puedes poner muchísimo menos tiempo, pero ahí te va. El deshidratador está diseñado que aunque tú tengas 50 grados de temperatura, no va a alcanzar no va a alcanzar más de eso, porque tiene entradas y salidas de aire. Siempre. Y algo fundamental, que siempre nos han pedido que lo construyamos en metal para que les dure toda la vida. Pues esa no es la idea. Si nosotros lo construimos en metal, ahí, por ejemplo, tu caso, sí va a ser un problema porque vas a tener un deshidratador que casi te va a hacer una estufa solar. Te va a alcanzar casi 80 grados de temperatura por el metal. La madera, por eso está precisamente hecho con madera, para que la temperatura jamás suba a los 45 grados de temperatura. Y además también funciona con presiones diferentes, no nomás es la temperatura lo que deshidrata. Exactamente. Sandra Ceballos pregunta, ¿cómo se hace en las noches si se necesitan 13 horas de sol? Ahí te van. Los procesos son interrumpidos. Les planteo sobre el jitomate. Por ejemplo, si yo pongo a rebanar el día de ahora a las 8 de la mañana, puse a rebanar mis jitomates y, bueno, ya los subí, los puse en el deshidratador y los puse al sol. Desde las 8 de la mañana que salió el sol hasta las 8 de la noche que se fue el sol, se cumplieron 12 horas de sol. Y yo les mencionaba hace un momento que los alimentos como el jitomate, que son más agua, precisan 18 horas. Entonces, el alimento se queda ahí. Con 3 horas que haya tenido el alimento de sol directo, el alimento se deshidrata, se sella. Lo demás es deshidratación. Y al siguiente día, aquí se queda el alimento completamente y al siguiente día vuelve a comenzar el proceso y ya solo para terminar los 6 horas más de sol y el proceso de deshidratación estaría listo. Solo para que se den cuenta en este caso de cuánto baja, esto era un jitomate, este es el mismo jitomate. Pusimos 1 kilo de jitomate, 1 kilo, 1000 gramos, y al final del proceso de deshidratación quedó esto. De 1000 gramos pasamos a 40 gramos. Eso es la chamba que tienen los deshidratadores, ¿sí? De 1000 a 40 gramos. Mónica Serrani pregunta, ¿qué diferencia tiene deshidratar en el sol contra una máquina deshidratadora a base de luz?
Mira, principalmente, ahí te va, y eso va a ser lo más potente. Cuando compres tu deshidratador eléctrico o de gas, el que sea, te va a costar, ponle, 1,000 pesos, ¿no? Pero eso no es lo caro. Creo que a los 2 meses te vas a dar cuenta cuánto va a costar tu deshidratador realmente cuando te llegue el recibo de luz. Eso es lo principal, el costo. El costo, eso es lo más potente. Ahora, hablando ya de nutrientes, dense cuenta de algo. Nosotros hacemos un experimento súper chido, porque hasta a veces llevamos el deshidratador eléctrico al taller. Mete la mano así directamente a tu deshidratador eléctrico y mete la mano al deshidratador solar. Quédate ahí 1 minuto y dime cuál fue el que te quemó. Te vas a dar cuenta que el deshidratador eléctrico, aunque sean 45 grados de temperatura, por cómo está hecho, te va a quemar. Y eso es lo mismo que le sucede al alimento. Yo asocio muchísimo lo que es el alimento a lo que somos nosotros. Si nos quema a nosotros, imagínense lo que le está haciendo al alimento. Es algo padrísimo. El sol es súper amable, súper lento el proceso. Por eso es que dura tanto tiempo en deshidratarse. 18 horas de sol. Pamela Zapata dice, buenas tardes, gracias por el curso. Mi consulta es si existe dentro de la deshidratación algún método para que los productos agarren más sabor, por ejemplo, para infusiones. Miren, dense cuenta de algo. En las infusiones nosotros tenemos dentro de nuestro taller, damos el curso damos la receta específicamente de infusiones frutales porque hay muchísimo mercado de eso. Pero el 95% del mercado que hay para infusiones, para elaborar tisanas, ponches, al fin y al cabo, infusiones herbales, frutales, florales, está lleno de azúcar. Lo que les hablaba hace un momentito sobre los alimentos cristalizados, pues precisamente esos son los mismos que utilizan para elaborar las tisanas. Solo ese 5% realmente hace esto, deshidrata la fruta, aprovecha sus azúcares naturales y a través de eso es que puede ofrecer una tisana o una infusión real. Pero ojo, dense cuenta, y es muy fácil darse cuenta, cuando abren el envase se van a dar cuenta que huele súper fuerte ese tipo de infusiones, pero es porque le agregan un tipo de perfume. No hay que agregarle nada. Dense cuenta de eso. Al alimento deshidratado no hay que agregarle nada porque se está yendo el agua, pero está quedando toda la savia de la naturaleza. El aceite esencial de cada fruta que hayan puesto a deshidratar. Olores, colores y sabores, siendo naturales, son nutrientes. En este caso no hay que pedirle más al alimento, solo lo que en esencia le podemos pedir en este caso, que es que nos nutra. Y saben súper concentrados. Creo que más bien la mayoría no han probado una realmente deshidratada y por eso piensan que sabe muy bajito. Pero realmente cuando se deshidrata el sol, sí incrementan mucho su sabor. Nos pregunta Ana Patricia Higareda, una vez deshidratado, ¿cuáles son las alternativas para consumirlo? Una vez deshidratado, fíjense, nosotros en este caso, de hecho, este manual está dividido, este manual les llega con su deshidratador. Está dividido en 2 partes y la segunda parte, bueno, miren, aquí está infusión de manzana canela. Tenemos una propuesta de alrededor de 15 recetas que nosotros les compartimos que pueden hacer. Tenemos unas demasiado espectaculares que nos encantan, mucho que nos fascina, como el sazonador vegetal. El sazonador vegetal prácticamente, imagínense poder deshidratar, ahí les va, cebolla, ajo, jitomate, apio, morrón, cilantro, perejil, zanahoria, calabacita y uno más se me va. Pero bueno, imagínense deshidratar todas esas verduras y todas esas hierbas, las muelen y las convierten en su sazonador vegetal para que directamente ese cubito de grasa de pollo que nos venden, todo horrible, lo tiren a la basura y lo cambien por este sazonador que ustedes lo pueden elaborar. Podemos hacer jitomatitos cherries a la oliva, la tisana, la infusión frutal, floral, herbal, la que ustedes quieran, los rollitos de fruta que en días pasados hicimos una pequeña transmisión de cómo hacer sus rollitos de fruta, estos que para nosotros fue lo que comenzó este proyecto, estas paletitas totalmente deliciosas, frutas con chocolate, fruta enchilada, pan esenio, esta es una receta fantástica,
está elaborada a base de trigo germinado y cocinado con el deshidratador solar. Imagínense eso. Las infusiones de frutos rojos. Aquí tenemos la barrita de fruta. Imagínense, son frutos deshidratados, molidos directamente, triturados con alguna semilla oleaginosa y hechos barritas. Son barritas energéticas reales. Para nosotros es esto, los chips de qué es lo mejor. Tenemos diferentes propuestas que ustedes pueden hacer. Estas fresas que pueden acompañarlos para su granola en este caso. Deliciosas. Queda ya poquito tiempo, entonces si quieres hacer como más, porque hay muchísimas preguntas. Venga. Cristian pregunta cuáles son los factores para ubicar el secador, es decir, orientación. Súper, ahí te va. Si tiene frente tu deshidratador, el frente debería ir hacia el sur. Norte, este, oeste, ¿sí? Hacia el sur, para que aproveche todo el sol, ¿sí? Esa sería la orientación, hacia el sur. ¿Cuál sería el proceso para deshidratar desde el rebanado hasta ya se me movió, pero como lo que hacías previo a colocarlo en el deshidratador? Ahí les van, es elegir primero seleccionar dónde colocar el deshidratador, rebanar el alimento, recuerden nunca pasarse de medio centímetro, colocarlo dentro de sus bastidores, si le van a agregar algún saborizante, colocarlo en ese momento, como por ejemplo al mango, ponerle poquito chilito, lo ponen a deshidratar y listo. No es nada complicado. No necesita ninguna preparación al alimento, pues, o sea, creo que se refieren a estas teorías de ponerle bicarbonato, limón. Ojo, nunca le pongan nada. Siempre nos dicen, oye, le podemos poner ácido cítrico, le podemos poner limón, le podemos poner esto para que no se oxide. Les voy a hablar rapidísimo de la oxidación. La oxidación no es nada malo, solo son azúcares oxidados, precisamente, los mismos azúcares del alimento. Entonces, la idea es esto. Hay que ponerlo siempre en el momento que a mi deshidratador le comience a dar el sol para evitar la oxidación. Pero no hay que colocarle nada. Hay que probar la fruta realmente como es. La mayoría los hemos visto. ¿Cómo se hace el rollito de fruta? ¡Híjole! Pues pueden meterse a Instagram y ahí está la receta desde principio a fin. Sí, adelante. ¿Cómo podemos adquirir el curso o construir el deshidratador si no estamos en México? Caracoles, también tenemos taller para toda Latinoamérica. En este caso sería sin material, pero les decimos tal cual qué maderas necesitan para elaborarlo, construirlo. Pero sí tenemos esa alternativa para toda Latinoamérica. Ustedes obviamente tendrían que conseguir toda la herramienta y todo el material. Pero también para España, pues todos los que hablan español. Todos en este caso, porque no está en inglés. Ya menos estamos en ese tránsito para hacerlo en inglés también. ¿Qué es lo que tiene enfrente el deshidratador en la puerta? No sé cuál es. Bueno, este es jitomate. Si se refieren a eso, este es jitomate. No sé. Victoria Picardo dice, ¿cómo evitar que se llene de hongos? El alimento, ya que está después de deshidratado, solo poner un lugar fresco y seco y oscuro. Eso es todo. Marta Reséndiz dice, ¿qué grosor para hacer las rodajas? Medio centímetro es tu máximo grosor, máximo, ojo. De ahí te puedes ir hacia abajo, hasta el pelapapas, pero el máximo medio centímetro. Cristian dice, ¿qué porcentaje de humedad se puede conseguir con el secador? 3%, el 3% de humedad. Y si se pulveriza esto y se vuelve a deshidratar, hasta el 2% puedes llegar. Dice Lorena López, he visto su deshidratador grande, tiene como un espejo y las paredes de abajo negras, ¿por qué? No. Es el industrial, me imagino. Ajá. Bueno, tiene es un reflectante. Ese es el más grande y precisamente es un reflectante porque es para 4 kilos de alimento. Entonces, la chamba del deshidratador, lo que les mencionaba hace un momento, que hay que sacarle el 96% del peso del alimento de agua, hay que sacárselo. Ahí ocupamos un reflejante y no es espejo, es un vidrio tal cual transparente. Fabián Burga dice, en caso de iniciar la práctica de deshidratar en casa, ¿qué problemas podría tener o qué factores influyen en que pueda dañar la fruta o lo que se deshidrate? Principalmente tu entorno donde vives. Dense cuenta, no todos vivimos o nuestra casa está ubicada de una forma en la que podamos ubicar bien la posición del sol. Entonces, si tenemos una edificación o algo, cosas que nos interrumpan el sol, eso es el mayor problema que podemos tener. Porque teniendo mínimo 6 horas de sol,
este proyecto de deshidratación solar funciona, es viable. Bueno, hay varias preguntas de lo mismo, Néstor, Tania y otros más que pasé por arriba. ¿Qué hago ya cuando está deshidratado el alimento? ¿Qué hacen? Pues imagínense, de entrada tienen más de 15 recetas que nosotros les podemos ofrecer: jitomatito cherry, sazonador vegetal, barritas de fruta, chips de kale, granola, híjole, pan esenio, no sé, millones de recetas, compañeros. Creo que es como cómo conservarlo. ¿Cómo conservarlo? Uh-huh. ¿Cómo lo conservan? Ya que ustedes tienen esto deshidratado, ya que tienen sus fresas, hay dos modalidades súper buenas para conservarlas. Una en bolsitas de cartón, tal cual bolsita de cartón que ustedes imaginan, esa nos va a dar oscuridad, va a disminuir muchísimo la oxigenación y pues bueno, nos va a evitar que la humedad no penetre tan fácilmente. Esa es una forma. Bolsas de tela especialmente crudas, sin cloral, mantas o algodones. Tal cual las guardamos, que queden bien cerrado y listo. Eso nos va a dejar que hasta 7 años nos pueda durar el alimento fácilmente. Nos quedan 5 minutos. ¿Y cómo haces para que la manzana no se oxide y quede fea? Dice Blanca García. Esencialmente lo que les mencioné hace un momento, hagan todo el proceso de rebane, colocar en su deshidratador en el momento que a su deshidratador le comience a dar el sol. Cuando ya le está dando, la oxigenación interna cambia y cuando ustedes colocan, por ejemplo, la manzana, que es un alimento que tiende a oxidarse, pues la oxigenación, como ha cambiado acá adentro, la elimina completamente. Oscar Rodríguez dice, ¿tienen artículos o documentos relacionados a los experimentos realizados a los modelos diseñados? No, todo ha sido completamente empírico y lo tenemos completamente probadísimo. Ya son 12 años de experiencia prácticamente y en todos hemos agotado cualquier posibilidad de no éxito. Entonces, en lo doméstico, dense cuenta que nosotros ofrecemos deshidratadores domésticos y por supuesto también podemos capacitar a otro nivel, pero nuestra propuesta en este caso es hacia lo doméstico. ¿Se pueden hacer deshidratadores más grandes del que tienen ahí? Angie Bruce. Sí, por supuesto. Nuestro deshidratador máximo, porque no recomendamos otro, ya lo hemos hecho, pero el máximo que tenemos es de 4 kilos de alimento. No recomendamos hacerlo más grande, porque más que eso, hasta para rellenarlo de alimento deshidratado es complicado. Entonces sí, estos se pueden hacer hasta 20 kilos, pero recomendación 4 kilos lo máximo. Y ahondando en la pregunta de Oscar de hace rato, aunque estos prototipos no tienen una comprobación a lo mejor científica, sí se basaron en experimentación científica. Sí hay muchas propuestas y aquí en México en la UNAM ha hecho muchos estudios sobre las propiedades de los deshidratados. Selene Bastidas dice, ¿las entradas y salidas son mallas? Sí, prácticamente la misma malla con la que está hecho el deshidratador son mallas, para evitar que principalmente plagas urbanas, plagas que nosotros generamos, se introduzcan. Eso es lo único que podemos hacer. ¿Está inclinado el deshidratador? Pregunta Luz Milán. Sí, así es. Tiene una inclinación aproximadamente de 15 grados aproximadamente. La idea con esto es que esté mirando un poquitito hacia el sol de frente. Esa es la idea. Valeria Sánchez pregunta, ¿el plátano se puede deshidratar? Pregunto porque es un alimento que se oxida fácilmente. Ojo, de los plátanos, el que no nos gusta tanto plátano, que aquí le llamamos tabasco, que es como el que se vende por todo el mundo, sí tiende a oxidarse. Se disminuye muchísimo la oxidación con el ejemplo que les mencionaba, pero el que no se oxida, pero para nada, y es completamente una delicia. Si vives en México, lo conocemos como plátano macho. ¿Cuál es el tiempo de vida aproximadamente de su deshidratador? El deshidratador de garantía 5 años y fácilmente si les dan un tratamiento de aceite vegetal una vez al año, lo pueden extender hasta 8 fácilmente. Aquí la idea es que es como fibra natural, solo que no se les moje, que no les caiga una lluvia con eso. Bueno, vamos a cerrar con otra que hay un poco repetida. En este caso, Selene Bastidas dice, ¿se deben desinfectar los alimentos antes de deshidratarlos? Sí, claro que sí. Cualquier forma de limpieza que ustedes ya hagan, síganla haciendo. Si no reconocen de dónde es que proviene este alimento, si no van con el productor agroecológico y se lo compran directamente a él, pues sí,
lávenlo, desinféctenlo, hagan lo que hagan habitualmente, sin exagerar desde luego, y colóquenlo a deshidratar, definitivamente. Pues, amigas, amigos, espero les haya encantado muchísimo. Eso solo es una probada de lo que hacemos, realmente es una maravilla. Queremos decirles que vamos a rifar este mismo deshidratador que está aquí. Recuerden que este deshidratador incluye su manual de uso, todo el kit de degustación. Aquí ya van a probar. Esta pauta solo es para las personas que viven en México por el hecho de la paquetería. Pero bueno, los invitamos a participar y ahorita les vamos a darle el link y les vamos a pasar cómo es que hay que participar. No sé si Ana Alejandro. Pues podríamos también, ayudando de metiche, Alejandro, pero podemos... No, adelante, me ahorraste muchísimo trabajo, gracias. Es que no sabemos muy bien cómo usarlo y por eso me metí acá a ayudar. Qué bueno, no, adelante, adelante. Pero podemos hacer 2 rifas porque veo que hay mucha gente que no es de México. Entonces podríamos hacer una rifa con los materiales para las personas de aquí en México y otra que sea del taller online en el que no incluye materiales, pero pues sí les decimos cómo construir su deshidratador para todos los que estén fuera de México. Ah, mira, excelente noticia. Mira, siempre dándonos sorpresas nuestros amigos de Sensontle. Entonces, la forma que vamos a hacer la rifa para México va a ser, en un ratito vamos a publicar en nuestros Instagram, por eso síganos en Instagram. He estado publicando ahí los datos tanto de nosotros como de ellos. Vamos a publicar una imagen, tienen que darle like al post y poner en los comentarios a 2 amigos, seguir a las 2 cuentas, de aquí hasta el lunes, y el lunes vamos a tener un ganador que se va a llevar el deshidratador. Y dejen ver entonces cómo podríamos hacer la dinámica para gente que no está en México, pueda aprovechar también este curso en línea. No sé cuándo vaya a ser la próxima fecha que vayas a dar, Rigo. No tiene fecha. No tiene fecha, o sea, lo pueden tomar. Momento que sea. Ah, perfectísimo. Entonces, igual que me escriban si quieren un WhatsApp. Ahí tienen mi WhatsApp, y todos los que me escriban que estén fuera de Ciudad de México, yo hago ahí un Excel, los voy listando, y también el día lunes hacemos la rifa del curso en línea de la gente que esté fuera de México, y para los que estén dentro de todo el territorio de la República Mexicana, tienen que entrar al Instagram. Más tardecito vamos a publicar una imagen que va a decir giveaway. Tienen que seguir bien los beneficios y cómo se hace, la humedad y qué podemos y qué no podemos hacer. Pero, Rigo, igual, no sé si te pueden escribir ahí en redes sociales para que les den más información del curso en línea. Sí, así es, como gusten. Aquí la posibilidad es esa, les damos todos los agradecimientos, muchísimas gracias por escucharnos, vernos, y en verdad la posibilidad del sol es infinita y hay que voltear a ver ya a la naturaleza como un aliado, en verdad, y somos parte de la naturaleza. Entonces, más que reprocharle, hay que darle un vuelco, y más en estos momentos donde hay que tratar de equilibrarnos como humanidad. Entonces, venga, yo te agradezco muchísimo, Alejandro, y suerte para las ganadoras o ganadores. No, mira, tuvimos conectados cerca de 600 personas entre Zoom y Facebook. Agradecemos a todas las personas de Latinoamérica, primeramente, pues que nos presten un poquito de su tiempo, aprendamos juntos, todos unidos desde casa, y pues bueno, también a Rigoberto y a tu esposa y a tu nene que ahí estuvo apareciendo, pues también agradecerles muchísimo. Es parte del equipo, agradecerles muchísimo su tiempo, su disposición y compartirnos pues todo esto que escuchamos. La verdad se nos fue el tiempo rapidísimo. Entonces, estuvo muy padre. Entonces, los invitamos, vamos a seguir teniendo más pláticas. Las que ya pasaron las pueden ver en el YouTube. Ahí tenemos pláticas desde el 23 de marzo que hemos iniciado esto. Tenemos todavía otras pláticas programadas estos días, así que los invito a que vean el calendario, a que nos sigan en redes, a que sigan también a Sensontle en las redes. Más tardecito, ahorita terminado la plática, yo creo máximo una media hora más va a estar publicada la imagen para que empiece el concurso, y pues como dijo Rigo, mucha suerte a todos, y los que están en Latinoamérica, que no están en México, por favor, un WhatsApp
les voy a volver a escribir ahí mi WhatsApp para que me escriban. Yo los voy a anotar en una lista y también el lunes sorteamos el curso en línea, ¿sale? Entonces lo estaremos anunciando en nuestras redes sociales. Agradezco muchísimo tu tiempo y a tu esposa, muchísimas gracias porque me facilitó la tarde. Gracias a ti por el esfuerzo y hacer esto, está padrísimo. Muchísimas gracias. Pues hasta la vista y nos estamos pues viendo en siguientes cápsulas. Un abrazo a la distancia, quédense en casa, cuídense y pues ahí nos seguimos viendo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Pero, bye.